Alan Plugger, quería preguntarte qué reflexiones tienes sobre la sesión anterior, porque eh, te expresaste respecto a identificaciones, en fin, y críticamente hacia otras posibilidades. Y recuerdo como Mauricio Mesa te planteó una crítica, ¿no? A tu posición, y yo también. ¿Qué reflexión te haces de la vez pasada? ¿Qué puedes decir? Mm, Pon tu cámara, por favor. a ver, sí. Pues lo que he reflexionado es básicamente nada más ir como, ¿cómo se llama? Ajustando las cosas para que se hagan más entendibles, o sea, de mi Ujú. parte, en la manera como uno las ideas. Pero de reflexión, pues la verdad no mucha, ha sido más de ajustar cómo voy expresando las ideas para lo del el proyecto final. Bueno, yo te sugeriría una cosa. Eh, para definirse, lo peor que se puede hacer es decir, yo soy distinto de aquellos, ¿no? Más vale decir, yo soy así, y ya. Tú cargas con todo, pero no cargues eh, con la oposición, ¿no? Yo no soy como estos. Entonces, Sí, ¿como quién exactamente. soy? ¿No? Esas cosas son las Eso que... no resulta, digamos, en la lógica descriptiva, pues mejor decir qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, ¿no? Y eso es, el texto tiene que ser, más que una discusión con los demás, una reflexión hacia ti. Eso es lo que va a beneficiar a tu texto y lo que va a beneficiar también a la discusión con otros. Pero no entres en una discusión al, al iniciar tu texto, porque eso no va a resultar. Entramos en la discusión después, eso ya será más claro, una vez que defines cuál es tu territorio, ¿no? El territorio es este, ¿no? Ok, sí, pues son esas cosas No, las no, no que... se te oye casi, Alan, perdón. Ah, son más bien esas cosas las que he estado arreglando. Ya, Pero mi postura pues, sigue igual. ya. Sí, será mucho mejor que te, que te esfuerces en explicar qué es lo que tú haces, qué es lo que prefieres, cómo creas lo que tú creas, ¿no? Y ya, con eso. Te lo digo todo esto porque no quisiera que te sintieras, ¿qué sería? Criticado dentro de la Cremus. Yo la vez pasada hice una crítica, bueno, de que asimilaba tus reflexiones o tus resistencias a ser como otros, en cuanto a que se parecían demasiado al discurso tradicional, muy académico, de nosotros no somos como aquellos, ¿no? Nosotros sí sabemos, nosotros sí somos auténticos, los demás son puros farsantes. Es un discurso muy, muy generalizado, que lo único que hace es darse un baño de pureza en la tradición sin realmente saber explicar qué es lo que hace cada quien en la tradición misma, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu reflexión dentro de ella, ¿no? Eso, o sea, yo no quisiera que tuvieras una percepción de ser criticado porque te identificas con la tradición, sino de haber recibido una crítica porque quieres desmarcarte, ¿no? Un poco lo mismo con Rodríguez Chávez. Rodríguez Chávez dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con ser así y así y así. Está bien, es igual. Luis Rodríguez Chávez. Pero lo que importa es, si no eres así, ¿cómo eres? Nada más. Eso es lo único que nos interesa destacar, ¿no?
¿Queda claro, Alan? ¿O tienes todavía alguna sombra de duda respecto a la crítica de la vez pasada? Mm, Pues Porque no fue ligera la crítica, fue, digamos, así, con fuerza, digamos, ¿no? Primero Mauricio y yo reforcé también su crítica directa, ¿no? pues de dudas no tengo, Habla más fuerte, Alan. de dudas no tengo ninguna duda, Ok. pero pues sí, y estoy más bien estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Mejor. No tengo yo ninguna duda, Ujú. pero estoy muy de acuerdo con lo que me estás diciendo ahorita de nada más, de no expresarme como si estuviera en contra de algo, sino nada más decir lo que, dar una opinión, pues, Sí. ¿no? Y ya. Y eso está mucho mejor, porque te digo que es lo que he estado viendo, ¿no? En realidad de reflexión en cuanto a mis argumentos, pues la verdad, hasta ahora se han mantenido, pero lo que sí ha cambiado es el modo en el que argumento. Eso sí, Muy eso bien. es lo que me he estado fijando. Bueno, muy bien. Eso me parece sensato y útil también, ¿no? Eh, no cabe duda que a pesar de que yo te critique, decirte no te definas por lo que no eres, no cabe duda de que en el campo del arte y en tantos campos del conocimiento, uno tiende a definirse sobre todo por sus afinidades y a partir de ellas también decir, bueno, si yo soy afín a esto, no soy afín a esto otro, ¿no? Pero eso nos habla, eso de afinidades está bien, pero no nos habla de la definición de uno mismo. Y es mucho más útil, es muchísimo más útil, porque en arte la personalización es fundamental. Así como en ciencia el trabajo en grupo es innegable, es esencial, es importante, eh, puede destacar uno más que otros, pero esto no crea, digamos, recelos ni envidias necesariamente, sino que se trabaja en equipo, se avanza junto, cada quien como si fuera una maquinaria, ¿no? Este mueve tal parte, este otro tal otra, este otro otra y así, ¿no? Etcétera. En arte no, en arte es mucho más un trabajo individual, mucho más aislado. Y esto nos hace ser mucho menos claros porque está metida toda nuestra persona, nuestra personalidad, los conflictos o no que podamos tener, la visión individual, eminentemente individual que podemos tener del mundo, de nosotros mismos, del arte, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace difícil. Tiene que ser así, tiene que ser muy personal. No puede ser más que personal, eso es lo evidentemente recomendable, ¿no? No, el artista no puede ser, eh, puede tener afinidades, pero conducirse en rebaño, conducirse en grupo, no digo que los científicos se conduzcan en rebaño, pero sí tiene un trabajo de grupo, conducirse a nivel de grupo, a nivel de proyecto colectivo, eso, eso no ocurre en artes, o al menos ocurre menos, a no ser que se trate de una obra interdisciplinaria, como una película o como una ópera o como un proyecto arquitectónico, ¿no? Que confluyen muchos participantes desde distintas áreas del conocimiento y del quehacer en artes, ¿no? Eh, yo quisiera, en esta ocasión, yo normalmente no hablo de mi persona, pero creo que sería muy útil que yo expusiera qué es lo que yo mismo confronto hoy, eh, qué es lo que hago. Me parece útil porque quizá también les pueda dar una imagen algo más clara también del profesor que les está haciendo preguntas
a ustedes como personas, de cómo se ven, cómo describen el trabajo que hacen, y el profesor permanece sin expresarse, siendo el arte una actividad eminentemente individual. eh, quiero, quiero exponer por utilidad al caso el punto en el que me encuentro, por ejemplo, hoy, quiero decir, en los últimos años o en los últimos tiempos. Eh, bueno, por una parte, llevo un buen rato, eh, más de 50 años, considerando que la música se puede verbalizar. Es muy posible que yo cometa un error, que piense que la música se puede escribir con palabras, porque en realidad lo que llamamos música es aquello que suena, es aquello que suena afuera, pero y aquello que suena adentro, en nuestro oído, en nuestra imaginación, en nuestra memoria, ¿le podemos llamar música? Yo digo que sí. Y hace 50 años o un poco más, comencé a escribir unas historias de música ficción, que consistían en cuentos, los que narraba alguna experiencia de alguien. Por ejemplo, un cantante hindú que después de la Tercera Guerra Mundial, eh, a sabiendas de que el enemigo había dejado armas mortíferas que consistían en generar infrasonidos y producir eh, la resonancia de todo aquello que se produjera sonoramente, con lo cual había una calamidad audible, es decir, que escuchaban los llantos de las personas, los gritos, las conversaciones de todo el mundo, estaban flotando en el aire, como una enorme cámara de eco, en donde resonaban todos los seres humanos. E inventé que había un cantante del arte tradicional hindú, cantaba el Drupad. Drupad son los cantos, a mi entender, más melancólicos, más tristes. Y este hombre lo que hacía era entonarse con el ambiente, con ese ambiente caótico, intentaba integrarse a ese ambiente, incluir su voz en ese ambiente y a través de ello ir jalando a esas resonancias a su propio canto. Es decir, que su canto iba subiendo y bajando suavemente, como si recogiera todas esas resonancias, las reconociera y las convirtiera en resonancias del propio canto que él estaba haciendo. Su canto dejaba de ser tan solitario y era un canto que representaba el canto de todos los demás. Al punto de que después de largos días y semanas de estar cantando sin cesar, quedaba en el ambiente el predominio de la melodía que había entonado. Se llamaba Pandipra Ali. Y evidentemente todas las personas que estaban a punto de morir y estaban sufriendo, quedaban integradas dentro de esa atmósfera, pero ahora de una manera, digamos que más armónica, más en coincidencia con lo que había cantado este hombre, porque había recorrido todas aquellas sonoridades y las había reconocido, de tal manera que había una especie de hilo conductor melódico en el que se asimilaban, con el que asimilaba, dentro del cual asimilaba a todo lo que había sonado. Al final, Pandiprali muere respirando el aire sonoro de su propia voz, junto con todos los demás, y logra apenas
revertir el canto de dolor de todo aquel pueblo en el que él estaba. Esa es una historia, por ejemplo. ¿Suena? Probablemente suenen algunos si soy capaz de sugerir. En esta es muy rústica la descripción que he hecho ahora. No quisiera ponerme a leer lo que escribí. Está en el primer número de la revista Pauta. Se llama Canto Alado. Es posible que en alguien o en algunos suene y que en otros no, que sea simplemente literatura. Pero mi intención era crear un conjunto de historias, como decía, en las que fuera describiendo con palabras lo que se escuchaba. En los últimos 10 años no he escrito realmente música que sea ejecutable por intérpretes, a menos que se trate de dos obras recientes, digamos en los últimos 10 años, una dedicada a los alientos, Junowi Ejecatl, de una serie en la cual he creado versiones nuevas constantemente, y otra Junowi Sa para voz. Pero son en realidad productos destilados de una serie de dibujos que hice en 1983. Es decir, que no son realmente nada nuevo. ¿Qué es lo que ha sido nuevo en estos últimos años? Dos cosas. Una, trabajar en una novela. Y es una novela en la que aspiro a que la mayor parte de los elementos de la novela aludan a lo que suena. Porque estoy convencido de que, aunque no suene en el exterior algo, nuestra mente tiene todo para poder reproducir una música de la cual se acuerda, sonidos de los cuales se acuerda, es decir, ahí está la memoria, imaginación, que estaría vinculada sin duda a la memoria o a la experiencia tenida previamente, o incluso a la capacidad de predecir que nos puede dar la memoria eventos que no necesariamente sean idénticos. O incluso, sin haber escuchado algo, suponer cómo suena. Y todo eso va a sonar exclusivamente en nuestra cabeza. No se va a oír nada afuera, sino solamente en nuestra propia mente. Es toda una línea de trabajo totalmente solitaria. No conozco mucha gente que se haya metido en ello. Y entro en ello no como una experimentación, sino por necesidad, primero, de no recurrir al código musical. No me convence el código musical. Tampoco quiero volver a los procedimientos que había llevado durante los últimos 40 años, que eran dibujar mi música. Toda mi música ha sido dibujada hasta 2006, cuando concluí mi ópera Murmullos del Páramo. Pero a partir de eso decidí que podría haber un camino distinto. Y la segunda vertiente, aparte de, digamos, la verbalización sonora, verbalización musical o la literatura musical, es decir, literatura creativamente musical, aparte de eso, he trabajado desde hace 25 años en proyectos muy singulares como la creación en vivo. ¿Qué quiere decir la creación en vivo? Creación en vivo quiere decir que, consciente de que la escritura musical o que el dibujo de aquello que escucho no es suficiente para conocer la materia misma del ritmo y del sonido, me he puesto a explorar con intérpretes, a explorar cosas que ya sabía, pero a explorarlas de una manera diferente, sin escribir.
comencé en Tijuana, perdón, en Ensenada, Baja California, a trabajar con una orquesta de jóvenes, una orquesta de cuerdas, y tuve varias experiencias con ellos. Eh, Todo el conocimiento que yo he acumulado respecto de las cuerdas en particular me sirvió para iniciar a estos jóvenes también en nuevas técnicas para las cuerdas y en articular de una manera nueva aquello que ya había utilizado en mi obra previa. Así, por ejemplo, hice varias experiencias con esa orquesta. Después, en el año 2004, hice una cosa que se llamaba Simultáneas a Tres en Radio Educación, donde en el Centro Nacional de las Artes, en la sala Blas Galindo, eh, con los micrófonos abiertos de Radio Educación durante una hora, eh, y con la colaboración de tres violonchelistas, Mari Carmen Graue, que en aquella época era casi invidente, poco después ya fue totalmente invidente, de María Lipkau y de Rodrigo Salazar, un violonchelista experto en la técnica Alexander, unas técnicas de relajación corporal muy útiles para los instrumentistas. ¿En qué consistió aquella experiencia? Yo tenía a los tres instrumentistas dispuestos frente a mí y yo tenía a mi vez un violonchelo, eran tres violonchelistas, yo tenía a mi vez un violonchelo y tocaba en el violonchelo lo que quería que ellos tocasen. Entonces trabajé digamos por bloques. El primer bloque para uno de los intérpretes tocaba, el intérprete o la intérprete escuchaban aquello hasta que realmente lo podían imitar y así sucesivamente, uno 2 3 1 2 3 como si se colocaran ladrillos en la posición uno, ladrillos en la posición 2 y ladrillos en la posición 3, iba yo avanzando en este muro eh, formado por pequeños elementos de 5 a 6 segundos cada uno. Al cabo de casi 40 minutos había elaborado al instante, en vivo, una obra de cerca de 8 a 10 minutos. Hicimos un repaso para tocarla, también era una exigencia muy fuerte de memoria y no hubo problema para ello, se pudo realizar la ejecución de esa obra y después de eso hubo una larga discusión con el público. La discusión con el público duró una hora y media, mientras que la creación de la obra duró tan solo una hora. Fue muy interesante. Era muy cuestionable para la gente que me había encargado la obra, porque me dijeron que queremos que hagas una creación radiofónica. Yo había creado el primer acto de la ópera Murmullos del Páramo en la radio de Madrid, y esto les interesó, pero dije, bueno, yo puedo hacer una creación radiofónica en vivo. Y lo cuestionaron mucho, pero a fin de cuentas los convencí de aceptar esta proposición. Yo quedé altamente satisfecho del proceso, no tanto del resultado musical, no me pareció una música que fuera demasiado significativa, digamos, o demasiado representativa de lo que yo hubiese querido crear, pero fue una experiencia útil. ¿Cómo trabajé? Bueno, trabajé con los intérpretes durante un par de ensayos, de un par de horas cada uno, y ya nos presentamos en vivo a esta creación. Era un poco, digamos, casi circo, ¿no? una, una función para demostrar que se podía crear en vivo una obra. Bien. Tiempo después eh, fui invitado a Madrid a escribir en la residencia de estudiantes una obra, eh, y esto acababa de pasar hacía un año apenas los bombardeos en la estación de trenes de Atocha en Madrid, y quise hacer una obra así. En esta ocasión fui yo solo, con mi voz y con un viejo violonchelo también, estaba por ahí, con lo que produje todos los sonidos, absolutamente todos los sonidos. Comencé a aprender que yo mismo tenía una voz que no había utilizado, siempre estaba buscando sonidos con la voz, experimentando, y finalmente me di cuenta de que podía poner en marcha, podía poner en juego esto. Pero sobre todo, estaba yo a 2 años de concluir mi ópera sobre Juan Rulfo, Pedro Páramo.
Murmullos del Páramo, y quise crear así en vivo apuntes para lo que podrían ser algunos de los momentos de la ópera. Y lo fui logrando poco a poco, es decir, me fui, digamos, fui desinhibiendo mi propia voz, usando mi voz, cosa que no había utilizado hasta entonces, de forma creativa, y eh, logrando resultados que eran para mí muy atractivos. Que era, por ejemplo, la obra se llama Búsica, bus como un autobús, y es la historia de gente que está en Madrid, se sube al autobús, era imitar los sonidos del motor del autobús, las puertas del autobús las hacía yo con el violonchelo, y todos los demás sonidos eran mi voz. Se imitaba a al claxon, imitaba las voces de los pasajeros, pero no eran voces que dijeran palabras, sino eran simplemente vocalizaciones de gente. Imitaba a insectos, imitaba a aves, e imitaba también a unos terroristas que se subían al autobús y confabulaban ahí dentro y con toda la gente que se había reunido en este transporte, hacían explotar una bomba. Creé con mi propia voz la explosión y realmente me pareció una obra muy satisfactoria. Es decir, en este caso era yo solo el único intérprete. Un amigo llegó, un gran amigo español, Manuel Arroyo, llegó a la residencia de estudiantes. Estaba yo en el salón eh, de actos, ahí pudieron grabar todo lo que hice, y me dijo algo muy significativo, me dijo, como un niño, estás aquí como un niño. Y efectivamente, estaba yo haciendo una música con cierto humor, con drama también, y que representaba con mucho el potencial que yo tenía con la voz y que había, digamos, desperdiciado. ¿Por qué desperdiciado? Porque para mí la música se hacía siempre en la mesa de trabajo, no en la realidad. Este paso de la concepción idealizada de la música como un proceso en el cual se escribe directamente con los signos o se dibuja para convertir en signos o se utiliza un equipo electrónico o electroacústico para producir los sonidos pero manipularlos mediante máquinas, contrastaba esa producción que hacía con todo eso que ya conocía. Y por primera vez me hacía ver que la materia misma de la música estaba ahí afuera, pero también estaba en mis propios recursos, que era algo fuera de la idealización y mucho más generable a partir de la imaginación, pasar directo de la imaginación a la realidad. Ese principio marcó definitivamente todo mi trabajo desde entonces porque me di cuenta de algo que había ignorado, de algo que había abandonado quizá, de algo que quizás sabía pero que nunca, a lo que nunca recurrí. Y era hacer yo mismo el generador de la música. Esta es una relación mucho más intensa quizá que la de tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque la voz es lo más cercano al yo consciente. Cuando estás cantando, escuchas lo que está ocurriendo directamente. Y no solamente lo escuchas, sino que lo puedes modificar, lo puedes guiar. Estás al tanto, al instante, dentro del instante mismo, estás consciente de cada uno de los pequeños o grandes cambios que puedas realizar. Con lo cual, el vínculo es muchísimo más intenso. Puede ser que sea imperfecto también, pero intenso en el sentido de que la música, todos los elementos que la constituyen, se forman al instante, se forman en ese instante. Es posible que
en el sueño, en la meditación, pueda uno pensar cómo va a ser este o aquel pasaje, es cierto, pero en el momento de ejecutarlo se tienen todos los datos instantáneos. Veo que hay aquí 3 mensajes. Ah, hay mensajes de Rodrigo Suárez. Ah, muchas gracias, Leonardo, efectivamente. Un hombre de cuyo nombre no quería acordarme. Gracias. Pero esta idea contrasta mucho con la escritura. En la escritura yo defino, por ejemplo, una altura o una serie de alturas, digamos una melodía, una secuencia de sonidos. Defino, claro, sus duraciones, defino su intensidad, defino su color, defino algunos elementos como el vibrato, por ejemplo, y otras atribuciones que puedo dar. El no pasar por la escritura es una revolución. Intenten no pasar por la escritura, no pensar en la escritura. A la vez pasada, Alan nos decía que un poco a la imagen y semejanza de Mozart, cosa que yo también hice en alguna época, había que concebir primero la obra, pensar todo, sus alturas, sus armonías, todo el conjunto de elementos que había ahí, su escritura, su rítmica, compás, instrumentación, etc. Y solamente cuando estaba completa la obra, la partitura completa, en la mente, entonces toda esa información se volcaba al papel. Pero en este caso no. En este caso es ignorar la escritura. Y en vez de la escritura, actuar a través de la transformación que se le da a la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está imaginando incluso, los propios mecanismos corporales que participan en la generación de la materia rítmica y sonora están alerta. Nos están corroborando si esto se puede o no se puede. Estamos probando si imagino que algo se eleva hacia el enorme agudo y que rebasa mis capacidades. En la imaginación estoy oyéndolo y quizá también mi voz está pensando cómo resolverlo. O sea que hay un mecanismo, un conjunto de mecanismos que se ponen en juego y nos hacen tomar conciencia de la realidad creativa en la música, de cómo en la realidad se puede crear la música. Esa parte es, a mi entender, fundamental como experiencia, al menos para mí como experiencia. Eh, Voy ahora a lo que he estado trabajando en los últimos 3 meses. Dado que la pandemia ha sido, pues, una maldición para todo el mundo y un impedimento físico para muchas personas, metafísico también por los temores que tenemos, eh, de ambiente también, porque no nos movemos, no podemos movernos a riesgo de caer infectados. Eh, en todo este tiempo se me ocurrió que una de las grandes soluciones que yo podía tener era, aparte de estar escribiendo la novela y bueno, de trabajar en cuestiones de investigación, estoy trabajando en un nuevo libro sobre el discontinuo, la teoría de matemática de la combinatoria en los intervalos. Aparte de eso, eh, hablé con el director de CEPROMUS, José Luis Castillo, viejo amigo, y le dije que quería yo trabajar con uno de los intérpretes para producir primero una obra para viola sola y después una obra para cuarteto y después una obra para todo el conjunto. Y le pareció muy bien porque en aquellos tiempos, desde hace un buen rato, llevaban un año creo que sin reunirse, o un poco menos de un año, y sin ensayar, ensayaban a distancia, pero era una catástrofe coordinar. Uh, Imagínense ustedes una pequeña orquesta de cámara, que son cerca de 20 personas alrededor, más o menos, independientemente del repertorio que toque, pero pueden llegar a significar esa totalidad de intérpretes, pues es una operación compleja, digamos, logísticamente. Y lo que él propuso es, voy a trabajar una vez por semana, primero
con la violista, la maestra Alena Struskova, que es profesora en la Facultad de Música, por cierto, de viola, y es muy buena violista y además muy buena profesora. Pero aparte de todo, ella es una creadora, es decir, le gusta mucho el proceso creativo a través de la viola y utiliza la viola eléctrica, tiene una serie de recursos. Quizá ustedes la conozcan a través de los conciertos en los que se ha presentado. Creo que independientemente de CEPROMUS o con CEPROMUS. Pero bueno, la cosa es que en las sesiones que he tenido con Alena, han sido un total de 10 más o menos, son sesiones de entre 2 y una hora, 2 horas a una hora. Y es un buen margen de tiempo para ser suficientemente creativos. Digo creativos porque yo digo, propongo, puedes hacer esto, puedes producir este tipo de sonido. O sea, debo decir que en este proceso de creación en vivo solamente me permito utilizar los sonidos que yo propongo o los procedimientos instrumentales o vocales incluso que yo propongo. Eh, si los intérpretes me sugieren algo, prefiero no adoptarlo porque mantengo esta idea de la individualidad radical en el proceso de creación. Y aunque aquí es un proceso de creación en vivo, hay una cooperación enorme por parte del intérprete, en este caso la intérprete. Yo parto de anhelos creativos de hace mucho tiempo, parto de ensoñaciones, son imaginaciones privadas las que dominan el campo. Una de las ideas que ha predominado a lo largo de estas 10 sesiones es la de sonidos casi inaudibles. Les puedo dar un ejemplo. Aquí tengo una viola. Oh, muchos otros sonidos de esta naturaleza son, digamos, el material y me han servido para adentrarme en un universo que desconocía totalmente, que sabía que existía, pero que había ignorado de una forma pues casi sistemática. No quise entrar en, en ese campo porque no lo conocía, porque no tenía, digamos, los medios yo mismo para producirlo, porque dependería mucho de mi capacidad de ejecución instrumental y no contaba yo con un intérprete en cuerdas que quisiera dar su tiempo libre para hacer esta exploración. Por fortuna hablé con Alena antes de hablar con el director de CEPROMUS y ella estaba de acuerdo en llevar a cabo este proyecto, pero era importante que el CEPROMUS estuviese de acuerdo porque el resultado será sin duda producido en algún concierto a futuro. En la última de las sesiones que tuve, y llego a este punto para concluir, eh, me di cuenta mejor que nunca antes de comenzar este proyecto y antes en las sesiones previas a la última sesión que tuvimos, me di cuenta de que esa materia que estaba yo buscando ya no se regía por la idea de altura, no se regía por la idea de armónicos, en el sentido de querer regir la música por los armónicos, no se regía por todos los componentes del macrotimbre que yo he manejado hasta ahora, sino que procedía de acuerdo a algo distinto, algo mucho más parecido
a la manera en la que se comportaría la termodinámica. Es decir, si incrementas el calor, tienes un resultado. Si decreces el calor, tienes otro resultado. Si llegas al extremo frío, si llegas al extremo calor, tienes resultados completamente distintos. Pero no nada en términos de esta altura o esta otra. Eso me resultó totalmente indistinto. Lo que importaba era crear la música mucho más como una materia nebulosa. Para aquellos que han seguido estas clases en semestres anteriores, seguramente recordarán que he dicho que la imaginación musical se apoya en el conocimiento que tenemos del estado físico de la materia. Es decir, los sólidos, y eso es lo que nos ocurre al observar un cristal o el hielo, es una forma de cristal, sin duda, o el magma, es decir, la lava, una masa, la masa con la que se hacen las tortillas, si quieren, más o menos húmeda, más o menos flexible, pero en la que todavía hay articulaciones, microarticulaciones. Es parecido a lo que en algún momento dado podría ser la música de Xenakis, digamos. O los líquidos, que serían la fluidez, es decir, que hay una evolución constante y continua, es lo que defino por continuo en todos los componentes del macrotimbre rítmico sonoro, en donde todos estos componentes se comportan parecido a una materia acuosa. Y finalmente, la materia con la que creo encontrarme a través de estas búsquedas es la materia nubosa o los gases, en donde el comportamiento del sonido y del ritmo tiende a ser más caótico, tiende a tener movimientos no necesariamente controlables, no interesa controlarlos, están ahí, se mueven, se desplazan, tienen otra conducta y, y no incitan a controlar ese resultado. Es igual que si alguien quisiera controlar los movimientos de una nube, o controlar el movimiento del vapor, o el desplazamiento de un perfume, si se quiere, por hablar de los olores aceptables. Es una materia muy parecida, decía yo en la reflexión que me hacía la vez pasada, le decía yo a Elena, es una materia muy parecida a la que Ligeti quiso llegar en sus obras de grandes masas orquestales, pero la que no llegó porque Ligeti se rigió por las alturas fijas, muy rara vez por los glissandi, pero dio con eso la impresión más clara de nubes que el propio Xenakis cuando decía que había nubes de sonidos. Las nubes de sonidos eran más bien metralla o piedras o grava que estaba volando a cierta velocidad y con fuerza, pero sobre todo con siempre vinculado a un cierto sólido. En el caso de Ligeti, la materia era mucho más etérea, tenía muchísimo menos peso como masa, al menos para la audición. Y en esto en lo que estoy inmerso en las últimas 10 semanas es una materia realmente distinta en comportamiento de todo lo que yo había conocido, lo cual me da una altísima alegría y satisfacción también, porque una vez más me encuentro frente a algo que no sé, algo que desconozco y algo que tengo que describir, que tengo que entender, que tengo que percibir, que tengo que probar, que tengo que comprobar,
que tengo que experimentar, que tengo que escuchar por primera vez. Y eso es para mí uno de los objetivos principales en la creación, estar perdido. Piensen a partir de esta reflexión en el valor que pueda tener esta idea para alguien como yo, con 78 añitos, y con una obra en la que he explorado todo lo que he podido, y que ahora, por fortuna, me encuentro ante algo que desconocía, y que desconozco, y que tengo por conocer. Qué maravillosa ilusión, qué maravillosa oportunidad para mí el encontrarme ante esta nueva materia. ¿Y cómo me encuentro frente a ella? Buscando. Esa es, digamos, la esencia de todo este proceso. Y he querido, al tomarme una hora de las 4 que dedicamos a la reflexión y a la revisión de trabajos y de pensamientos de todos, he querido tomarme esta hora para casi exponer cómo sería mi propio texto, cómo creo lo que creo. En esta época lo creo intuyendo, lo creo imaginando, lo creo probando, lo creo experimentando, comprobando, etcétera. Y todavía no sé cómo lo voy a fijar. Y prefiero no saberlo todavía, imagínense. ¿Por qué? Porque si comienzo a fijarlo desde ahora, estoy seguro que me voy a perder de una información que podría escapárseme. ¿Por qué? Porque quiero ceñirla de inmediato. En mi caso, prefiero esperar, prefiero observar con mayor detenimiento, sin prisa, con la mayor tranquilidad posible frente a mi propia ignorancia, para proceder de la manera más sabia que alcance a tener, hasta entender hasta donde pueda, porque sé que esto no es entendible ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que será entendible a partir de un proceso que va a evolucionar a lo largo de las siguientes semanas, meses y años. Es ahí donde me encuentro. Y debo decir que estoy orgulloso de ello, que encontrarme de nuevo ignorante y de nuevo perdido y de nuevo deseoso de entender de qué se trata aquello con lo que voy a lidiar, es para mí uno de los más altos privilegios que pueda disfrutar. Hasta ahí llego. Me gustaría abrir la discusión en torno a lo que he expuesto, porque quizá les pueda servir de elemento de reflexión aplicable a sus propias experiencias. Todos nos sentimos ignorantes en algún momento ante algo que estamos buscando. Y aquí tienen al profesor como el más ignorante de todos, porque es que el que al menos ahora, hasta este momento, sé menos de lo que intento saber. Abramos la discusión. Yo tengo una pregunta. Diego. ¿Prendo mi cámara o...? Si puede, sí, cómo no, con mucho. Sí, al menos si no se ve en la grabación, eh, nos veremos entre nosotros, claro. Ah, bueno, que no me quedó muy claro la parte donde hablaste de que la escritura ya no, como que ya no funcionaba, ya no daba lo que tú estabas buscando. Y bueno, no se me hizo pensar que
no entendí muy bien lo de... Bueno, ya entendí un poco mejor lo de creación en vivo, pero todavía no... Pues me cuesta trabajo. O sea, y si en ningún momento, si en ninguna parte del proceso de estar creando en vivo tomas en cuenta la escritura, pues eso es lo que no me quedó muy claro. Bueno, en vivo quiere decir eso, es como si vieras una herida, estás viendo la herida y puedes tener más conciencia de cómo está la herida, ¿no? Ahí está la herida. La estás viendo, no necesitas tomarle una foto, o sí. No necesitas hacer un registro y decir, la herida es de 3 milímetros, eh, provoca estrías de esta naturaleza, tiene una profundidad de 3,5 milímetros, provoca un dolor de tal nivel, provoca o no temperatura, altera o no, son descripciones, ¿no? Descripciones del evento tal cual. Pero es muy parecido a eso. Se te perdería entender que estás herido, que tienes una herida ahí o en el pie o donde quieras, ¿no? Ok, sí. O sea, sin escritura puedes entenderlo. Ajá. Ah, Eh, ok. sí, la cuestión es que la música es una materia inasible y es mucho más difícil, igual que un perfume, ¿no? O sea, no sabemos cómo agarras un perfume, no sabes. Hay toda una cultura para ello. Si comparamos, por ejemplo, a un francés con un estadounidense, en general, ¿no? O con un alemán, o con un inglés, y a estos tres últimos les pedimos que describan un perfume, van a fracasar muy probablemente comparados con la experiencia que ha acumulado el francés a lo largo de su educación desde la educación materna. Un francés te puede decir si este olor es picante, si es grasiento incluso, si está quemado. Lo puede comparar con un montón de cosas. Por ejemplo, describir un vino, en ciertos lugares expertos en vinos te pueden vender una cajita con varios frasquitos que están tapados con un corcho y donde puedes oler, chabacano, tapas. Otro, café, ahí está. Otro, garbanzo, tal. Y así puedes ir acumulando limón, todos los olores y sabores que puedas conocer, eh, los puedes ir acumulando a lo mejor o sumando para describir un olor. Este olor tiene un tono de limón con toronja, café y chocolate quemado. Hasta ahí llegamos. Esa es la escritura. Bueno, ¿cómo describir esto que estoy yo hablando? O sea, es un sonido que hace... ¿Cómo funciona? Sé más o menos cómo funciona, pero eh, si quiero escribirlo, quizá no profundizo suficientemente. Si quiero escribirlo anticipadamente, me voy a perder la posibilidad de observar cómo es. Escuchen esto, por ejemplo. ¿Se oyen o no? Sí, Sí. En el primer espectro hay mucha información, al final se va desdibujando y queda apenas un filamento. Ese sí lo entiendo fácil, pero ¿cómo se comportan los otros filamentos? ¿Qué quisieras? ¿Inmediatamente escribirlo? Eso quisiéramos, ¿no? Tenemos una cultura además que no es necesariamente muy sensitiva, la cultura de me gusta, lo fotografío, ¿no? Me gusta, lo grabo, me gusta, lo filmo, y poco queda en la memoria y en el proceso de reconocimiento de la información. Si somos mucho menos sensitivos
a través del reemplazo que hacen las maquinarias, las máquinas modernas, sobre todo electrónicas, etcétera, para registrar la información. Si somos capaces de decir, mira, tengo un nuevo aditamento que consiste en filmar y grabar el sonido, o sea, filmar al cantante, grabar el sonido, etcétera, y el programa me lo convierte en notas. Somos capaces de eso. ¿Por qué? Porque la tecnología nos da una enorme cantidad de facilidades, pero ¿se traduce en qué? En que somos unos holgazanes, en que no tenemos, no estoy hablando yo como un profesor así a la vieja usanza, Alan, no, Alan Pluger, no vais ahora a criticarme a mí, ya no estoy dando el discurso del párroco. Somos holgazanes en el sentido de que nos hemos acostumbrado a que lo tenemos todo de inmediato. Apretamos un botón y tenemos el resultado. Nos tomamos una pastilla y ya dormimos. Nos tomamos otra y hacemos muchas otras cosas más. Bueno, si todo es pastilla y botón, ¿dónde queda la vivencia de la sensación, para decirlo en verso? ¿Algo más que quieres preguntar, Diego? No, no, ya, gracias. Qué claro. ¿Te queda claro o te queda más borroso? No, 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 sí, ya me... O sea, bueno, lo que entendí es que, como, bueno, la escritura en ese caso está como, está de más, ¿no? Y además, si lo haces con anticipación, puede afectar el resultado, ¿no? Algo, pues sí, un poco más mecánico, más, no sé, algo así entendí, no sé si está bien. Mira, es un poco parecido. ¿Recuerdan cuando iban ustedes al kinder? Yo sí me acuerdo, porque detestaba a mi maestra, yo. Una mujer muy conservadora que me prohibía usar mi mano izquierda, siendo zurdo. Eh, pero lo que recuerdo era, eso es imborrable y recuerdo que eso no debieron enseñármelo. Hay que dibujar una casita, decía la maestra. Entonces, ¿cómo es una casita? Una casita tiene su puerta, tiene sus paredes, tiene su techo, su chimenea y el humo. Ahora dibuja unos niñitos que están en la casita. Este niñito eres tú. Está muy bien como proceso para saberse representar, pero a mi entender, si la maestra hubiese dicho, aquí tienes un lápiz y dibuja cómo es tu casa, sin darme la receta, sin decirme que la casita tenía un techo, tenía paredes, tenía un suelo, tenía una puerta, tenía una ventana, quizá una chimenea y humo, y a lo mejor un arbolito al lado, porque también había que poner el arbolito al lado, si no hubiera dicho eso, ¿qué casita habría yo dibujado? ¿No tuvieron ustedes esa experiencia de niños? Esa misma experiencia es la que predomina en los maestros de música. Esa es la que predomina. Aquí está la casita, y la casita se llama forma sonata, ABA, etcétera. Entonces ahí tienen todos los esquemas que hay que seguir, pero nunca consideran que la otra persona puede tener una imaginación propia, puede ser distinta. Y no quiere, o no se le ha ocurrido pensar en una forma ABA, ¿no? Bien, Diego, ¿alguien más? Me gustaría que participaran con todas sus ideas, señalamientos, en fin, escucho. Bueno, Carlos. yo quería preguntar en cuanto a estos cuentos que contaste, bueno, que mencionaste, Julio. Ujú. Eh, yo había pensado, cuando lo contaste, como que si el cuento fuera una especie de bueno, yo acostumbrado, yo creo, a pensar así como en la música por la escritura, supongo, porque, pues, no sé, ¿no? Se me ocurrió la idea de que este cuento fuera como una partitura prosaica o algo así, como una descripción a través del relato y tú o sea, cada uno que escuche o lea el relato, en su cabeza pues va a ir armando según su imaginación el sonido y que esa es el canto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
de este personaje. No sé. Y Sí, sí, o sea, la pregunta es esa, ¿no? Como si el cuento fuera una partitura de texto, por así decirlo. sí, Ah, bueno. pues no sé si una partitura, sí, puede ser una partitura de texto, sí, va narrando cómo van sonando las cosas, ¿no? Sí. Ok. Y también a mí me gustaría como preguntar o ahondar en, dices Julio que tú en esta exploración o más bien en esta ejercicio de ejercer esto de la creación sin pensar en la escritura, o sea, no sé, me gustaría que profundizara en por qué te inclinas en esta como textura o consistencia gaseosa, como, como que ni es ni sólida ni acuosa, sino, o sea, ¿por qué te llaman más estos caracteres gaseosos? Quizá porque he experimentado trabajar con los sólidos, con los cristales, por ejemplo, los intervalos. Hay toda una teoría de mi parte sobre el tema, la teoría de los intervalos. Y, y veo que en ese caso las escalas o los intervalos producto de las escalas se comportan de forma muy parecida a estos sólidos. Después he trabajado con materias magmáticas, por ejemplo, y después con materias algo líquidas. ¿Será que me falta este universo de los gases por explorar? ¿No? Es decir, que no conozco, no entiendo todavía bien cómo pasa, pero eh, no creas que sea a partir solamente de una inquietud filosófica, ¿no? No. eh, Hace mucho tiempo, digo, cuando yo estudiaba el cello y eso, pues no, me fijaba yo sobre todo en tener una cuerda tenida así que mugiera bien, ¿no? Yo era el peor de los chelistas posibles, ni siquiera de una orquesta, era el peor de los chelistas de cualquier maestro, es decir, que el peor de los maestros solamente tenía a uno que era peor que él y era el peor alumno y ese peor alumno era yo. Yo fui lo peor. Fue una auténtica maldición para cualquiera que me quisiera enseñar a tocar ese instrumento. ¿Por qué? Pues porque no tenía capacidad, ni modo. No podía yo articular mano izquierda y derecha. No sé, no soy disléxico, pero casi tonto, ¿no? Entonces, eh, y al mismo tiempo, cuando comencé a experimentar, a tocar el cello, a improvisar con él, pues me gustaban las cosas que hacía. Y algunas cosas que experimenté después se convirtieron en la música que escribí. Pero primero las experimenté, primero me gustaba hacerlas, producirlas. Y a partir de esa experiencia auditiva dije, ah, caramba, esto está muy interesante. Y después ya me di cuenta que algunas de las cosas que se discutían, digamos, en las clases de mis maestros, Stockhausen o Xenakis o Liggett, que fuera, eh, algunos de esos temas que se discutían tendían a algo que sonaba como esto, o la música de ellos podía sonar a eso que yo había estado intentando. Entonces yo ya tenía un recurso, un conocimiento propio de cómo obtener esos resultados, de cómo buscar eso. Y de igual manera, en algún momento esta cosa borrosa, llevo unos 20 años interesado en lo difuso, en lo borroso, en aquello que no podemos nombrar con claridad. Es decir, pensemos por un momento en cómo es el polvo. Imaginemos que está el polvo flotando, así, una nube de polvo. Si no nos afectara a los ojos ni a los pulmones, nada, estamos frente a ella. Imagínense en eso. Estamos envueltos en una nube de polvo. No es que alguien le esté soplando, no, simplemente se mueve, está así. Probablemente caiga con la gravedad, las partículas, pero no todas van a caer igual, cada una tendrá su peso. Caer una partícula sobre otra probablemente la mueva y genere algún tropiezo. Podemos especular sobre qué es lo que pasaría ahí. Y esas especulaciones nos pueden llevar a producir eso que estamos imaginando, suponiendo, especulando a través de música.
¿Cómo es esa partícula? Bueno, esta partícula aquí, esta otra aquí, etcétera. O un conjunto de partículas, como puede ocurrir en estos espectros. Eh, los franceses tienen desde hace 30 o 40 años una corriente que se llama el espectralismo y fracasan rotundamente, a mi entender, porque lo primero que han hecho es intentar asimilar el espectralismo a las lecciones de armonía del Conservatorio de París. Es el movimiento de las voces. Eso es, el movimiento de las voces. Y así es como van creando espectros. Espectros que son particularmente armónicos y que corresponden con esas identificaciones tan antiguas que pues les atrae, tienen querencia. Así como los franceses tienen muy buen olfato, en música, pues lo tenía Debussy, pero tenía mucho más intuición Debussy que el conjunto de espectralistas franceses actuales y de hace 25 o 30 años o más. ¿Responde esto, Carlos? Ok, Sí, sí, sí. ok. Bueno, hay una pregunta de Carlos Gutiérrez. ¿Cuál sería la diferencia entre creación en vivo e improvisación libre? ¿Dónde está Carlos? De Bolivia. Aquí, Julio. Eso, ¿qué tal, Carlos? Que, Tu sí. pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre creación en vivo e improvisación libre? Bueno, la gran diferencia para mí está en esto. Una, la improvisación libre no tiene aspiraciones de ser una creación. La improvisación libre, digamos, se hace para explorar ideas a partir de lo que uno ya conoce. Al menos yo recuerdo lo que como estudiante decía Stockhausen, que cuando se improvisa se tiene utilizaba la palabra arsenal, arsenal de Mm. acciones, de procedimientos para producir la materia musical. Y que improvisar era, pues, comenzar a juntar, a hacer asociaciones libres entre eso que uno conocía. Henri Pousseur, que dio una clase sobre el azar en música en París, un seminario precioso de 10 sesiones, precioso, decía que el azar podía ser importante, lo explicaba mejor que Cage, era un tipo muy, muy fino, Pousseur, y, y decía que cuando nosotros tenemos un problema y no sabemos resolverlo, porque, digamos, el agua del lago es turbia o es totalmente transparente y no nos aporta la información que estamos buscando, lo que hacemos es tirar una piedra al centro de ese lago. Y esa piedra provoca una perturbación tal que desordena los datos tal como estaban inicialmente. Pero esa perturbación nos ayuda a entender un nuevo estado de esa materia. Un nuevo estado de esa materia en el que podemos apreciarla desde una perspectiva nueva que no habíamos experimentado antes. Eh, ¿Ya se ve ahora o no? ¿Mi imagen? No. Ah, ok, No. bueno, no importa. Es que ahí me aparecen señales como salir de la reunión y cosas de esas. En fin, no sé qué pase. Ah, no me deja. No, bueno, bueno. Eh, Otra de las ideas es, por ejemplo, la que aplicaba Vinco Globokar y Carlos Roque Alsina y Jean-Pierre Drouet, que se reunían, había un cuarto pianista más, Carlos Alsina, dije, sí, Vinco Globokar, Jean-Pierre Drouet y había un cuarto, sí, el famoso clarinetista francés que toca jazz y música clásica y contemporánea, no me acuerdo en este momento, pero un tipo extraordinario como clarinetista. Ellos se reunían, decidían una hora y un lugar y no se hablaban para nada, no acordaban nada. Comenzaban a armar sus instrumentos si se requería y comenzaban a tocar. No se ponían de acuerdo en nada y no intentaban ponerse de acuerdo en nada.
Esa era una premisa para esa improvisación libre, es decir, que en grupo no hubiese acuerdo. Hubo muchos grupos en los años 60, el de Cornelius Cardio, por ejemplo, Scratch Music, Nova Consonanza en Roma, de, ¿cómo se llamaba? Walter Bianchi, creo, y de otros más, que exploraban posibilidades de la música sin escribir. Eran grupos que incluso, no estoy seguro, Ennio Morricone era uno de ellos, el cineasta, el autor de música para cine, no les interesaba demasiado el escribir música, ellos. O sea, trabajaban en conjunto seguramente para explorar, para buscar cosas, porque no les bastaba el conocimiento que obtenían. ¿Cómo obtenían el conocimiento? Bueno, veían las partituras, asistían a cursos, pero no obtenían el conocimiento. Si tú ibas a una clase de Xenakis y le preguntabas cómo le hacía, se sentía insultado. Se sentía insultado. Pensaba que tú sabías más de música que él y que lo estabas poniendo en jaque respecto a su ignorancia, que era una ignorancia colosal, y por ser colosal era privilegiada. Pero él hablaba solamente, o sea, llenaba pizarrones de ecuaciones matemáticas y de fórmulas y datos que ninguno de los músicos que estábamos ahí entendíamos. Era un abuso realmente del conocimiento científico sobre el conocimiento artístico. No explicaba nada. Stockhausen hablaba de la improvisación de una manera muy sabia, muy benéfica, muy tolerante, muy humana. Una de las principales cosas que decía era a los músicos: escucha lo que está haciendo el otro y que el otro te escuche a ti, y así a cada uno. Estate pendiente de lo que suena. Y es a partir de esa relación con lo que suena que podía progresar la música que se estaba haciendo. Eh, Improvisar en la historia de la música, tenemos ejemplos, las improvisaciones de Schubert se convirtieron en impromptu, ¿no? Eh, hay en la tradición, se creaban las cadencias de conciertos para improvisar sobre los temas que contenía el concierto. Si uno era bastante ducho en ello, se improvisaba. Eh, Improvisar es, a mi entender, utilizar algo ya conocido para generar una cierta música. Yo recuerdo creo que en 1970 o 71, me presenté en la Casa del Lago, en México, de la universidad. Era el centro donde yo llevaba a cabo más mis actividades, ¿no? Un centro muy sencillo, con un público de 60 personas, algo así. Y me presenté con una proposición, pues, que me parecía bien factible. Eh, el público llegaba y me podía pedir que improvisara música en el estilo de alguien. Por ejemplo, improvisa una fuga en el estilo de Bach. Bueno, improvisaba una fuga en el estilo de Bach. Me las arreglaba para que pareciera Bach y para que pareciera fuga. No necesariamente tenía todas las características de una fuga hecha al instante, ¿no? Después, igual, hacer una sonata al estilo de Beethoven o una improvisación al estilo de Chopin o de Schumann, y así sucesivamente. En la segunda parte, en el intermedio, decía nuevamente: ¿qué quieren que improvise? Entonces alguien decía Ravel. Muy bien, ¿en el estilo de quién? Ravel, en el estilo de Revueltas. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Son disímbolos. Entonces era conjuntar dos cosas que ya sabes cómo se comparten, pero que nunca has combinado. Y así, yo podía pasar horas y horas y horas improvisando. Y exploraba música. Yo creo que así conocí más música que en clase, desde luego. Hay una historia sobre Mozart, que estaba invitado a asistir a un concierto con su música en casa de una aristócrata,
Y al final alguien le dijo que se pusiera, que improvisara algo, que tocara. Tocó su música y después de tocar su música estaba tan excitado Mozart que estuvo improvisando durante 4 horas. Y al final del evento saltó del banquillo del piano y comenzó a brincar de un sofá al otro, a la mesa, etcétera, haciendo locura y media de la excitación que tenía. ¿De qué? De haber estado creando cosas que quizá no conocía. Del placer simplemente de encontrarse con lo desconocido. Era fascinante. Ahora, ¿cuál es la distinción entre eso y crear en vivo? Crear en vivo es un objetivo del creador. Es decir, para mí, crear en vivo, yo voy a hablar con los intérpretes, que sean cantantes, instrumentistas, para decirles lo que quiero que hagan. Lo defino yo. Y es lo más parecido a lo que haría un pintor del Renacimiento con sus asistentes, pidiéndole, mira, tú vas a hacer unas manos así, tú vas a hacer una nariz así, tú unos pies así, tú vas a hacer un manto así, tú vas a hacer un pelo así, y así sucesivamente. Y entre todos armaban lo que el pintor le había enseñado a cada uno. A ver, vas a hacer una oreja, te voy a decir cómo es la oreja. Y el otro aprendía, pues era un aprendiz, ¿no? De un taller. De ahí venía la palabra taller, tan usada todavía. Para mí muy pobre, en vez de laboratorio, donde investigamos al mismo tiempo, ¿no? No solamente seguir las instrucciones del maestro, sino investigar para poder hacer algo distinto de lo que hace el maestro. ¿Cuál es el final de una creación en vivo? Obtener una obra. Obtener una obra. Que esta obra sea pasajera, que sea efímera o no, pero es la obra de un autor. Que yo la firme, yo no tengo, las tengo en mi propio catálogo, tengo varias creaciones en vivo, pero nunca he registrado nada. Es más, cuando fui a la SACEM, a la Sociedad de Autores en Francia, a registrar Bajo el Volcán, que es una obra que dediqué a Stefan Scodanibio, en un trabajo durante 7 días encerrados en una casa en las afueras de Roma, 8 contrabajistas y yo. Mañana, tarde y noche trabajábamos, a razón de unas 6 a 8 horas al día. Al cabo de todo ese proceso nos presentamos, yo no sabía ni cómo iba a sonar finalmente la obra, nos presentamos a 200 kilómetros de distancia de Roma, en el Festival de Macerata, y en el ensayo general, ahí mismo me di cuenta de lo que iba a ser la obra. Y en ese momento dije, ya sé, se va a llamar Bajo el Volcán. En ese instante. Ahora, en el proceso de trabajar con esos contrabajistas me decían, oye Julio, tengo este sonido, mira, que por favor no lo toques siquiera, no quiero saber nada que tú sepas. Quiero saber las cosas que yo quiero. O sea, quiero comprobar las cosas que intuyo y quiero obtener cosas que no conozco, pero no quiero ayuda. No quiero ayuda, no quiero colaboradores. Es muy distinto de improvisar en grupo, ¿no? En grupo todo el mundo contribuye y hace lo suyo, etcétera, ¿no? Esto es mucho más cerrado como proceso. Es un proyecto de creación de una persona. ¿Queda claro, Carlos? Sí, clarísimo. Gracias, Julio. Ok, de nada. Bien. ¿Quién más? Sí, profesor. Sí, Mario. Sí, yo tengo una duda que me surgió ahorita que nos estaba Pues, comentando. Ahorita me surgió una duda porque, bueno, nos ha relatado distintos momentos en su trayectoria creativa y ya, bueno, creo que en total son 3 veces que nombró chelos o instrumentos de cuerda. ¿Por qué tiene esta predilección por los instrumentos de cuerda, profesor? Es una pues, duda, obviamente. Una curiosidad más bien. pues me gustan mucho porque son quizá lo más cercanos a la voz humana. Ya, sí, O sí, sea, sí. los instrumentos de cuerda tienen gran flexibilidad, eh, son muy maleables y, y además dentro del repertorio musical, digamos, clásico que yo conozco y contemporáneo incluso, las obras que más me han atraído siempre son las de cuerdas, Sí. ¿no?
O sea, en el barroco, la música para cuerdas, bueno, desde muy joven dirigí un pequeño grupo de estudiantes, todos de cuerdas, en el Ateneo Español, en el centro de la Ciudad de México, Órale. y éramos unos 8 gentes. Yo dirigía, pues, menos mal que no tocaba porque nadie se hubiera acercado al lugar, lo desafinado que tocaba y lo mal que tocaba. Pero, pero sí, pues es una predilección. Me gusta, digamos, cuando tenía yo, ¿qué será? 14 o 15 años, lo que quería era solamente escribir cuartetos. Era lo único que me interesaba. Ok. Y puedo decir que, bueno, la mayor parte de mi catálogo son obras para cuerdas, la mayor parte. Y la música que más me ha impactado de mis maestros es aquella escrita para las cuerdas, sobre todo, bueno, me ha impactado muchísimo, por ejemplo, la música electrónica y electroacústica de Stockhausen, pero no me gusta a mí la producción electroacústica, no me gusta, siento, hay quizá, quizá es también esta idea de la formación manual del objeto, ¿no? Es casi la plasticidad que dan las cuerdas. Sí, Eh, Puede ser distinta de un instrumento de aliento. Un instrumento de aliento puede ser muy maleable, pero el hecho mismo de que tenga clavijas, a ver si ahora ya regresa mi video. ¿Ya regresó o no? no, profesor. Ah, ok. El hecho mismo de que el instrumento de aliento tenga clavijas, llaves o varilla, eh, tiene ya ciertos impedimentos, ¿no? Bueno, la vara en el trombón, desde luego, es una gran virtud. Para mí es el instrumento predilecto de los metales, ¿no? Eh, Ok. Son muy difíciles los instrumentos de aliento, por ejemplo, el oboe, el fagot. Si uno trabaja con estos instrumentistas para obtener flexibilidad, da la impresión de que estuviera uno metido en una caja fuerte o en varias cajas fuertes. Son muy complicados. Si tú quiero obtener esto, que suenen 2 o 3 sonidos al mismo tiempo y que viajen los 3 sonidos sin interrumpirse, por ejemplo, en tal dirección. No se puede hacer, no se puede hacer. O sea, he trabajado muy cuidadosamente y metódicamente en creaciones en vivo, en intentos de creación en vivo, con una fagotista de origen francés, eh, y era imposible lograr resultados flexibles, era imposible. La flauta es más fácil, incluso hay un chico que se llama Eric Drescher de Berlín, que tiene una flauta con un émbolo que se puede utilizar como vara de trombón. Y los resultados son muy interesantes, muy buenos. Eh, Me gustan también las percusiones porque digamos, que qué importa lo que me guste o no, pero ya que lo acabas de preguntar. Sí, sí, sí. eh, eh, ¿por qué las percusiones? Porque son tan distintas de todo lo demás. El resultado sonoro tiende a ser ruido, tiende a ser indefinido, tiende a ser impreciso, tiende a estar lleno de mucha información. Una sonaja, por ejemplo, eh, un tam-tam produce una cantidad de armónicos, una gama tan vasta de armónicos que es imposible definir qué es lo que está sonando ahí. O sea, son, son muy, son en mucho parte de la definición que uno podría dar al ruido, es decir, la superposición de varias fundamentales, la superposición de varios eventos simultáneamente que producen un resultado global. Eso mismo me atrajo durante un buen tiempo porque la propia educación que yo tuve, que fue lograr tener el oído absoluto, o sea, a los 6 meses ya tenía yo oído absoluto, resultaba para mí una esclavización, me, me incomodaba. O sea, tenía el control de todo, o sea, podía saber el acorde, cualquier acorde. Dejé de fijarme en eso, o sea, detesto ahora esta idea de escuchar todas las alturas, o al menos durante una buena época, para evitar concentrarme en eso y escuchar de otra manera, escuchar más el espectro.
Me ayudaron mucho las percusiones, sobre todo a librar la mano en la escritura musical y obtener resultados mucho más especulativos, mucho menos producto de una predicción. Cuando tú sabes las alturas exactas, Son menos controlados, ¿no? exacto, no controlados, y por ejemplo el trabajo con el ritmo, pues es un trabajo totalmente distinto, digamos, como aproximación que trabajar con el sonido, ¿no? Exclusivamente. ¿Por qué? Porque en el sonido tenemos estos patrones de la altura, la duración, la intensidad, eh, que ocurren en las percusiones, pero de una manera mucho más liberal. Es decir, cuando tú dices que algo, cuando das una duración a un instrumento de percusión, pues él se encarga de la Sí, duración, ¿no? Incluso hay, hay un principio en las percusiones, por ejemplo, que se llama dejar resonar, ¿no? como en los bombos, ¿no? Sí, por ejemplo, en los bombos o en los instrumentos de metal de percusión, dejar resonar, ¿no? El palo de lluvia que le llaman, ¿no? Se gira un bambú pues, hasta que termine. Hay una mayor sensibilidad hacia los objetos que producen que lo que podemos tener cuando estamos lidiando con las cuerdas, por ejemplo, o con las voces. Con ellas sabemos que nos van a dar un resultado eh, perfectamente controlado o controlable. Eso creemos, porque la idea que tenemos de las voces o la idea que tenemos de las cuerdas es lo que ha logrado controlar el conocimiento. Pero si nos abrimos a un nuevo modo de conocimiento, como la creación en vivo, por ejemplo, diría yo, que es una fórmula de experimentación, eh, tenemos entonces la posibilidad de entender la música desde una perspectiva ignorada, mucho más abierta, ¿no? ¿Queda claro, Mario? Sí, profesor, totalmente. Muchas gracias. Fue muy ilustrativo. Ok. Tipo de cosas que no te dirían en instrumentación, ¿no? Ah, Pero bueno, yo jamás daría una clase de instrumentación. Seguí en mis cursos en el conservatorio, tenía yo a alguien que había sido el asistente de Messiaen y me dio la clase de orquestación. Me pareció la clase más idiota a la que yo hubiera podido asistir. Todo era anotar los registros de un instrumento, ujú, registro más grave y el registro más agudo, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, cómo se combinaban. Este instrumento combina bien con este otro, pero no con este otro. Si a este instrumento le escribes esto, no le escribas esto otro, a este otro. Bueno, yo dije, bueno, eso es para idiotas, totalmente. Me pareció eh, un sometimiento a los cánones tradicionales inaceptable, inaceptable. Mi concepto de orquestación está expresado en Ewa Unome para orquesta, donde la orquesta de Baden-Baden, que resultó ser de peor en peor, después de 50 horas de ensayos, me dieron 50 horas de ensayos para una obra de 11 minutos, decidió no volverla a tocar, porque era para ellos un martirio. Y sin embargo, para mí es una de las obras más novedosas en la orquesta actual. espera, ¿me Todos puede los repetir el nombre, instrumentos, profesor, de la Ewa obra? on Ome, EUA apóstrofe ON Ah, ok. apóstrofe OME, para orquesta. Está en YouTube. No sé Ok. si está en mi página de iCloud, no lo sé, SoundCloud. Pero en fin, eh, creo que simplemente el conocimiento que da el macrotimbre contrasta con la falta de conocimiento que tiene un estudiante de orquestación. Un estudiante de orquestación no sabe nada de lo que está escuchando. Lo que está escuchando es que coincida con la sonoridad conocida de la orquesta. Y si no, pues agregando tal elemento de gracia, ¿no? O sea, por ejemplo, la orquesta de Mahler, que es extraordinaria, es de una creatividad enorme, está basada en una combinación más rica, más libre, más inesperada, y en combinaciones que por lo general
tienden a instantes de música de cámara en donde se destaca el juego de tal instrumento con este otro y este otro más. Ese es un lucimiento de la combinatoria fina en el campo micro. En el campo macro, sí, es una extensión muy bien lograda de Wagner, ¿no? Pero digamos, la idea, para mí la orquestación, digamos, por excelencia es la consagración, el inicio de la consagración. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que está sonando, dices, ¿qué es lo que está sonando ahí? ¿No? Es un fagot, pero luego hay unos clarinete bajo por ahí que está sonando, no sé cuántos, es un revoltijo indefinible, es muy, muy complicada. Eso me gusta a mí, esta amalgama inesperada que contradice a todos los tratados de orquestación. Estaba Saint-Saëns en el estreno en el Teatro Los Campos Elíseos en París y escuchó el... Y le preguntó al que estaba junto, ¿qué es eso? Es un fagot, maestro. Entonces Saint-Saëns se levantó y abandonó la sala, ofendido, ¿no? Eso es un maestro conservatorio. Alguien que le ofende aquello que no coincide con lo que él enseña. Bien, Mario. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, profesor. Nada. Yo tengo un par de preguntas. Sí, claro. Me llamó mucho la atención ahora que hablaste y decías que en tu formación, pues, y creo que ese es el objetivo de la mayoría de los que nos empezamos a formar en música, por ejemplo, tenías que desarrollar esta capacidad de distinguir los sonidos, de reconocer cada uno de los sonidos dentro de un acorde, etcétera. Sí. Y recuerdo que hace unas sesiones también dijiste que incluso te molestaba tener el oído absoluto, ¿no es Ujú. cierto? Y que es, bueno, es una capacidad muy buscada, digamos, por la academia. Ahora, tú has tenido que recorrer este trayecto de primero aprender, primero tener esa capacidad, para luego, a partir de tu búsqueda, tratar de desaprenderla, tratar de, digamos, deshacerte de esa capacidad. Ahora, ¿tú piensas que para una persona que se está formando, para los alumnos que entran a la academia, el no saber, el nunca haber llegado a tener esa capacidad es una ventaja? ¿O crees que más bien hay que recorrer el camino tuyo, que es primero aprenderla, qué sé yo, analizarla, comprenderla y después tratar de deshacerse de ella? Estoy convencido de que es un privilegio tener el oído absoluto o tener un muy buen oído relativo, porque sabe uno reconocer, se facilita más el proceso de representar aquello que uno quiere oír si se trata de algo preciso, cosa que puede ocurrir en cualquier momento de la carrera. Lo que yo, digamos, critico de la tendencia a favorecer el oído absoluto, incluso aquellos que lo tenemos, es la idea de que todo es eso. Es decir, que aquel que tiene oído absoluto entiende todo, y no necesariamente. Probablemente aquel que tiene oído absoluto no necesariamente escucha de la misma manera que alguien que tiene un oído relativo. Alguien que tiene un oído relativo puede especular, a lo mejor más que alguien que tiene oído absoluto. El que tiene oído absoluto está pensando en inmediato tomar la altura que acaba de escuchar y ponerla en el papel, ¿no? Eh, para mí, en la formación, digamos, de armonía, contrapunto, melodía, fue un enorme recurso. Y fue un enorme recurso también el no estudiar solfeo, que eso me parecía un horror, ¿no? Tener que ir a una clase de solfeo me parecía espantoso, porque, en fin, era un martirio tener que esperar a que entonaran la lección 25 compañeros o 12, los que quieras, cuando tú ya la entonabas, ¿no? Entonces yo sí recuerdo haberme salido de una clase de solfeo así apostándole al maestro. Le dije, maestro, si póngame la lección más difícil de todas, si la resuelvo, me da usted la libertad de irme y me da 10.
en la carrera. Si no, aquí me quedo. Y el maestro aceptó, me dijo, nunca había oído una proposición así. Me dijo, a ver, vamos a ver. Y me puso la lección, la penúltima lección del solfeo de los solfeos, que era una en sol menor, recuerdo. Y la canté. Me dijo, estás liberado. Y me dejó ir. Y yo, pues muchas gracias, ¿no? Y, y sí, el oído absoluto te da pues muchas ventajas. Puedes imitar voces, puedes imitar instrumentos, eh, puedes imitar alturas. No siempre, también te puedes perder y de pronto dices, ay, no, no lo tengo en el oído, se me escapa. Pero es una gran ventaja. Lo que es desventajoso es que sirva solamente para oír en el sentido de la tradición. Es ahí en donde es desventajoso. ¿Sirve para reconocer acordes? Sí, pero ¿qué acordes? Ah, los de la tradición, ya, esos ya los reconoces. Pero es que realmente la formación está dirigida a eso, a reconocer básicamente aquello que uno conoce y es más que nada una combinatoria, la memoria, o una combinatoria que se hace con los recursos que tienes, está bien. Pero explorar, por ejemplo, o sea, explorar libremente el espacio sonoro continuo con un oído absoluto es muy incómodo, porque vas siempre persiguiendo a la altura exacta en donde se define. O sea, estás de un sol a un la, estás haciendo hasta ahí llegué, según yo. Puede ser que haya llegado antes, pero en medio donde estaba, pues estaba en puntos indefinidos, ¿no? A tantos puntos de, pero no lo sabes exactamente. Esa parte me parece muy, muy, muy atractiva, ¿no? Y escuchar, por ejemplo, a dos glissandi hacer esto que acaba de hacer uno más lentamente que el otro es extraordinario como experiencia. Esa no es una experiencia que te enseñan a hacer con oído absoluto. Es una herramienta muy, muy, muy buena, muy buena. O sea, yo, mi música, comienzo a escuchar algo, ya sé, y sé exactamente la nota, ahora sí, que correspondiente a la altura. Puedo escribir directamente en la partitura sin ningún problema cualquier pasaje. Eso sí lo puedo hacer. Es una gran, gran ventaja. Pero eh, es un martirio el estar pendiente de eso todo el tiempo. Por ejemplo, suena un claxon, hay un escape abierto de un coche, pues estás escuchando, y ahí estás tomando nota de todo lo que está haciendo. Bueno, está bien. Es un poco latoso, no oyes de la misma manera que cualquier colega, ¿no? Pero al mismo tiempo también, digo, creo que he contado alguna vez que a Xenakis le demostré con oído nada más que a pesar de todas las cosas que estaba diciendo que eran muy nuevas, lo que estaba haciendo era serialismo. Le molestó mucho, pero yo tenía razón y tuve que admitirlo. O sea que eso sí sirve. O sea, que un maestro no te toree, digamos, ¿no? No te haga creer que lo que está haciendo es distinto. No, señor, usted no está haciendo nada distinto. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía Schoenberg. No me venga con historias. Sí sirve, es útil, ¿no? Bueno, ¿quién más iba a participar? Los escucho. Julio, yo quería hacer hace rato nada más un comentario sobre, ahorita que hablaste de Stravinsky y de la consagración. Pero ya había escrito Stravinsky El pájaro de fuego antes de la consagración y no sé si no conozco otras obras orquestales de antes del pájaro de fuego, pero bueno, estudió con Korsakov, que también es un orquestador. Ahí hay una cosa con los rusos, con la orquestación. ¿Cómo crees que llegó Stravinsky a esta concepción? O sea, Ah, lo que digo es que primero estudió con un gran maestro orquestador y después sí, en El pájaro de fuego él demuestra que tiene un manejo de la orquesta ya fuertísimo, ¿no?
¿Y Sí, cómo llega él a estas sonoridades originales con la orquestación justo después del Pájaro de Fuego? ¿Cómo habría llegado él a descubrir esto? ya, ¿cómo se llama la avenida que une a la Bastilla con la República? ¿Cómo se llama esa avenida en París? Híjole, no sé, no Ah, recuerdo. ok, bueno, hay esa avenida que une a la Bastilla con República está llena de casas de música. Stravinsky trabajó ahí, en una casa de música, y estaba en la bodega. Y ahí podía explorar con todos los instrumentos. Ahí fue donde encontró. No fue ni con Korsakov ni con nadie más que encontró las nuevas ideas para la conservación de la primavera. Las encontró explorando por su propia cuenta. Esa imagen a mí es la Rue de Beauvais, no sé si sea, no, Rue de Beauvais no, es una pequeñita calle del Marais, no. ¿Cómo se llama esa calle? Ahí está el Circo del Invierno. Es una gran avenida en París. De esas avenidas que salen como parte de, las, de los filamentos de la telaraña que constituye la urbe parisina. Stravinsky exploró cosas que no estaban en los tratados. De haber estudiado solamente los tratados con Rimsky o quien fuera, no habría entendido nada. Es más, de haber estudiado con Stravinsky, la gente que estudió con Stravinsky, ¿quién es? ¿Qué saben más de orquestación? Nada, nada. Que sabe de orquestación es aquel que se ha metido a explorarla. Es aquel que necesita obtener lo que oye o que acepta aquello que oye y lo integra a la paleta de sus instrumentaciones. Esa es una de las ideas. ¿Por qué critico yo la orquestación? Porque la orquestación es un procedimiento artificial mediante el cual reproducimos la lección de armonía. En la lección de armonía tenemos, por ejemplo, clásicamente 4 voces. Y el bajo es la fundamental y así cada una de las demás voces se suman para producir lo que supuestamente serían los armónicos. Los movimientos de las voces quieren simular esas transiciones a partir de distintas fundamentales para darnos la impresión de que lo que están moviendo es la acústica armónica. Es una enorme falsedad. Lo que hace el tratado de orquestación es que atribuye a la altura, atribuye a ciertas alturas, digamos que todo el mundo tocase a una misma altura, todos los instrumentos, pero lo que hace el tratado de orquestación es que combina tal flauta con tal oboe, con tal celesta y con tal armónico del violín. Y esto produce un nuevo timbre, que es la suma de varios de los sonidos que están ahí. Y nos da un espectro, es el espectro resultante. Pero ese espectro resultante, eso ya es la vieja modalidad, la vieja idea de la orquestación como superposición de voces. Me parece falso, completamente falso. De ahí que entiendo el macrotimbre como una mayor autonomía. Todos los elementos en el macrotimbre nos permiten manipular la, la fundamental y los armónicos de tal manera que podemos lograr transformaciones de tipo continuo en cada uno de ellos.